Corintios, la segunda carta que Pablo escribe, aunque se dice que Pablo escribió 3 cartas a la iglesia de Corinto y que habría una segunda que está extraviada. Sin embargo, las únicas 2 que tenemos registradas nosotros en el canon bíblico son estas, la primera y la segunda carta de Corintios, que son las que conocemos nosotros. Por ahí, como decía, en la misma escritura de Pablo, ¿cierto? Cuando Pablo se dirige y habla, pareciera que hubiera una segunda, por eso se especula que hay por ahí dando vueltas una que no se ha encontrado. Y mi hermano Pablo, en esta iglesia de Corinto, fue una de las iglesias que él fundó, una de las iglesias que él plantó, que queda, ¿cierto?, en el sector que actualmente es Grecia, ahí en Europa, y fueron, mi hermano, como decía, ¿cierto?, una de las iglesias que Pablo plantó. Sin embargo, vemos que esta es una de las iglesias que después que se fue desarrollando, que fue creciendo, fue una de las iglesias más, por decirlo de una manera elegante, más problemáticas. Fue una de las iglesias que causó mayor preocupación a Pablo, junto con la de Galacia, las de Galacia. Vemos, mi hermano, que el desarrollo de esa iglesia de Corinto, una iglesia aparentemente numerosa y muy variada, muy variada. Había personas de todo tipo de estratos sociales. Vemos que había ricos, vemos que había pobres y muy pobres. Vemos que de la misma palabra del Señor deducimos que esta iglesia estaba lleno de un cierto fervor espiritual. Sin embargo, era una iglesia eminentemente inmadura. Y ese fue un gran problema, la madurez o la falta de madurez de los hermanos de la iglesia de Corinto fue lo que justamente atrajo muchísimos problemas para la misma iglesia y para Pablo. Esta iglesia, mi hermano, que estaba enriquecida, como dice el mismo apóstol, enriquecida, dice, en todos los dones. Ellos tenían toda clase de dones posibles, de dones espirituales existentes. Sin embargo, mi hermano, usted habrá escuchado por ahí el dicho, ¿cierto?, más peligroso que mono con navaja, ¿cierto? Dios nos bendiga. Lamentablemente, mi hermano, cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, algo tan maravilloso como un don espiritual, que no es otra cosa que una herramienta, es una herramienta que Dios mismo otorga al ser humano para la edificación de la iglesia. Pero nosotros, mi hermano, si somos inmaduros, tenga por seguro que en vez de edificar a la iglesia, es muy probable que la dañemos y que hasta la destruyamos en alguna medida. Es muy probable, mi hermano, que un niño utilice una herramienta para jugar, ¿verdad? Si usted le pasa, ¿cierto?, un martillo a un niño pequeño, tal vez él no va a ser capaz o no va a tener la madurez para utilizar ese martillo de buena manera. ¿Qué va a hacer? Se va a poner a jugar con el martillo y con resultados terribles, porque o se va a dañar a sí mismo o va a terminar dañando a otra persona, a sus hermanos, a sus padres, porque no tiene la capacidad para poder administrar y manejar esa herramienta. Y lo mismo, mi hermano, sucede con nosotros. Qué gracia de Dios más grande que el Señor, mediante su Espíritu Santo, Él, mi hermano, derrama dones en la iglesia. La iglesia del Señor, mi hermano, Él otorga y ordena, organiza, ¿cierto?, la iglesia, y Él reparte dones, dice, en la manera que Él quiso, Él repartió dones. Pero, mi hermano, muchas veces nosotros, los cristianos, muchas veces nosotros no estamos capacitados para usar esos dones por asunto de madurez, ¿verdad?
se nos son entregadas herramientas preciosas, pero no las usamos correctamente. Bendito sea el nombre del Señor. Abusamos de ellas, o bien, mi hermano, probablemente, como decía, ¿cierto?, terminemos dañando, o simplemente nos pongamos a jugar con las herramientas que el Señor nos entrega. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y esto, mi hermano, es lo que sucedió en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia, como decía, que estaba enriquecida con muchos dones, que habían hermanos, ¿cierto?, que predicaban muy bonito, que habían hermanos que hablaban en lenguas, que habían hermanos que interpretaban lenguas, que habían hermanos que tenían profecía, que habían hermanos que tenían palabra de ciencia, que tenían el don de la enseñanza. Había líderes dentro de la iglesia. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que no sabían utilizar esos dones y terminaban enfrentándose unos a otros creyendo que porque uno habla en lengua era superior al otro que no hablaba en lenguas, que porque uno tenía un mayor conocimiento era superior al otro que servía, o que el que predicaba era superior al que repartía, ¿cierto?, al que tenía una labor de generosidad, ¿cierto?, de un ministerio de misericordia, como se llama, hermano, porque empezaron a enfrentarse unos a otros, envaneciéndose, haciéndose orgullosos de lo que tenían. Y en un punto el apóstol Pablo les dice: ¿a ustedes qué les pasa? ¿Acaso esto era de ustedes o se los dio el Señor? Y si se los dio el Señor, ¿por qué se jactan como si no se los hubiera dado? Como si fuera algo propio, como si fuera algo que hubiera nacido de su capacidad personal. Los reta, mi hermano, en innumerables veces. Estas son dos cartas, mi hermano, llenas de corrección, de regaño, de disciplina, porque la iglesia lo necesitaba. Era una iglesia tremendamente inmadura, desordenada. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo tiene que llegar a detalles de orden tan tremendo, mi hermano, que uno diría, bueno, eso se supone que tiene que ser así. Sin embargo, mi hermano, Pablo tiene que enseñar cosas tan básicas y tiene que ordenarlos de manera tan básica, mi hermano, como por ejemplo en el asunto de la Santa Cena. La Cena del Señor hoy día nosotros la entendemos, ¿cierto?, como un sacramento, un momento maravilloso, especial, en que la presencia de Dios está con nosotros de una manera particular, en que nosotros tomamos el pan, comemos el pan, ¿cierto?, bebemos el vino y estamos en un momento de comunión íntima y muy particular, muy especial con el Señor. Sin embargo, mi hermano, en la iglesia de Corinto no se entendió esto. Y dice que los hermanos llevaban comida, ¿verdad? Cenaban y tenían estos momentos de comunión y comían, pero lo hacían desordenadamente. Y de que algunos llevaban un montón, supóngase usted un hermano llegando con un jamón serrano así gigante, imagínese. Y otros no llevaban nada porque no tenían. Acuérdese que había hermanos muy ricos, pero habían hermanos muy pobres también. Y habían otros, como decía, que llevaban diferentes tipos de comida, y llegaban y empezaban a comer nomás. Y quedaban muchos sin comer. Era, imagínense, mi hermano, un desorden, algo terrible. Y eso, mi hermano, era lo que ellos hacían y practicaban por una cena de comunión. Sin embargo, ¿cuántas personas heridas no quedaban ahí? ¿Cuántos hermanos, cierto, no quedaban ofendidos, quedaban tristes o probablemente se sentían menospreciados? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Tenga el Señor misericordia. Por lo tanto, mi hermano, vemos, ¿cierto?, cómo también había falsos apóstoles, había falsos maestros que estaban desviando a la iglesia de la guianza que Pablo le daba a la iglesia, del evangelio que Pablo le había predicado a la iglesia de Corinto. Acuérdense que Corinto fue una iglesia plantada, fundada por Pablo, y sin embargo, ¿cierto?, ellos después
desconocen a Pablo porque empiezan a escuchar las enseñanzas de estos falsos apóstoles que estaban entre ellos y se empiezan a desviar del liderazgo y el pastoreo tierno de Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y se empiezan a apartar, y como lo he dicho en alguna ocasión, el problema no es que se apartaran de Pablo. El problema es que al apartarse de Pablo se estaban apartando del evangelio que les había predicado Pablo. Y al apartarse del evangelio que les predicó Pablo, ellos se estaban apartando de Cristo mismo. Entonces no era simplemente una cosa de, ¿qué no importa si total, si está Pablo o otra persona, da lo mismo? El problema no era eso, el problema era que estaban desechando también el evangelio de Jesucristo y estaban entonces desechando a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Pablo muchas veces tiene que defenderse en estas cartas, él tiene que defenderse de las acusaciones que le hacían estos falsos profetas, que estos falsos apóstoles que empezaron a difundir rumores acerca de Pablo en la iglesia, y la gente empezó a cambiar su mente, y empezaron a decir, hoy tienen razón, Pablo no es como ellos son apóstoles. En cambio Pablo, aquí mismo más adelante lo menciona, ¿cierto? Dice, Pablo es agresivo en las cartas, es duro, pero cuando llega acá es bajo perfil, ¿cierto? La voz no habla muy fuerte, la palabra es ahí nomás, como que tiene palabras muy sencillas, muy simples, no impresiona. Entonces, mi hermano, como todo ese chisme, como toda, ¿cierto?, esa mala intención, esa cizaña que metieron estos falsos profetas, fue enfriando el amor de los hermanos hacia aquel que les había predicado el evangelio por primera vez, aquel que se había esforzado por enseñarles, por constituir la iglesia, por edificarla en sentido espiritual, ¿cierto? Por fortalecer a los hermanos, y resulta que ahora llegaron otros y dijeron, oh, estos sí que son. Y el apóstol Pablo, no, el apóstol Pablo ya pasó ya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y tenga misericordia de nosotros. Por eso es que muchas veces Pablo tiene que volver, porque había cosas que él tenía que atacar, porque él había sido difamado. Estaban hablando de su conducta. Los versículos que leímos, mi hermano, ellos estaban atacando su conducta. Fíjese, el versículo 3, ¿cierto? Leímos, dice, el versículo 2, dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. O sea, mi hermano, estas personas estaban, mi hermano, difundiendo el rumor de que Pablo andaba en la carne. ¿Qué significa eso? En esta parte específicamente lo que querían decir con andar según la carne era tener un comportamiento mundano, un comportamiento carnal, apartado, ¿cierto?, de lo que es Dios, de lo que es del Señor, de una manera poco espiritual, bendito sea el nombre del Señor, de andar de acuerdo a su pensamiento o de hacer las cosas no conforme a lo que el Señor manda y procede, ¿cierto? Quiere decir que ellos estaban acusando de que Pablo, ¿cierto?, tenía una conducta mundana. Imagínense lo que es acusar. Hoy día nosotros no lo imaginamos. ¿A quién se le ocurre decir, Pablo andaba en la carne? El apóstol Pablo hacía lo que quería. Cuando nosotros vemos, hermano, a través de la palabra del Señor, ¿qué es lo que Dios hizo con Pablo? Cómo Dios transformó la vida de este apóstol que era, dice la Escritura, era un perseguidor de la iglesia, que era un hombre que respiraba amenazas. Y sin embargo, en el momento preciso en que el Señor tenía en su reloj, tenía el momento preciso para Pablo, esa vida fue transformada completamente, jamás fue igual.
El Señor, dice, lo mandó y le dice, instrumento escogido me es este, no solamente para llevar mi evangelio y mi nombre delante de Israel y de los reyes de Israel, sino que también ante los gentiles, ante las autoridades, ante los reyes gentiles. Será un instrumento escogido. Y Pablo, mi hermano, es transformado su corazón de tal manera que en un momento en el libro de los Hechos, cuando él cuenta su testimonio, dice, y yo no fui rebelde a la visión celestial, o sea, Dios me llamó y me dijo, para esto te quiero, y Pablo obedeció. Bendito es el nombre del Señor. No fui rebelde, dice, a la visión celestial, a lo que Dios, para lo cual Dios le estaba llamando. Él no se resistió más. Ya había vivido toda su vida resistiéndose a Dios. Ya había vivido, como le dijo el mismo Cristo, ¿cierto? Dando patadas contra el aguijón. Bendito es el nombre del Señor. Ya él se había rendido al Señor. Ya no iba a resistir más. Ya no iba a desobedecer más. Ya era el tiempo de rendirse y de obedecer y no ser rebelde a lo que el Señor le estaba entregando, a lo que Dios le estaba llamando. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, eso, mi hermano, transformó la vida completa de Pablo. Transformó su corazón. Transformó su manera, mi hermano, de ver el mundo, de ver la vida. Ya las cosas no fueron iguales. Él sacrificó todo lo dejó, mi hermano, a un lado. Bendito sea el nombre del Señor. Renunció a sus derechos, los depuso, ahí los dejó. Él se consideró un siervo, pero esa palabra siervo, que es la palabra, ¿cierto?, como para una persona, para un empleado, para un trabajador, la palabra siervo en realidad es la palabra griega doulos, que significa esclavo. Pablo se consideraba no solamente un servidor, sino más aún un esclavo de Cristo, un esclavo de Cristo. Un esclavo no tiene derechos, un esclavo no pone condiciones. Hoy en día, mi hermano, lamentablemente, no, bueno, nunca personalmente me he topado con el caso, pero mi hermano, ciertos predicadores y ciertos cantantes, ¿cierto?, piden condiciones como los artistas para poder estar en algún lugar, ¿cierto? Para poder ir en el lugar, sí, yo voy, pero tiene que haber esto, tiene que haber lo otro, y hacen una especie de rider, que creo que le llaman los artistas, ¿cierto?, que es un listado de cosas que hay que tenerles, ¿verdad? Pablo no hacía eso. Pablo no tenía un rider, no tenía, ¿cierto?, un listado de exigencia para él poder trabajar para el Señor, porque él era un esclavo de Dios. El Señor le envió y él fue. Y muchas veces no sabía cómo. Y no sabía, mi hermano, a dónde llegaba, si era recibido o si no era recibido, si había alguien para recibirlo o no. Él llegaba porque Dios le había enviado. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Fue acusado de andar en la carne. Fue acusado de andar, mi hermano, de una manera ligera, liviana. No espiritual o poco espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Nos tienen, dice, como si anduviésemos en la carne. Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, Pablo usa el mismo término, pero en el fondo está diciendo, bueno, sí andamos en la carne. No significa que él andaba, ¿cierto?, de una manera licenciosa, ¿cierto?, sin fijarse en las cosas del Señor o despojándose, ¿cierto?, del temor de Dios y haciendo lo que su corazón le mandaba, le dictaba o siguiendo los impulsos de su naturaleza, ¿cierto? No. Él no está diciendo eso, él dice, sí, ando en la carne, que quiere decir que él tenía una vida como la de cualquier ser humano. Eso quiere decir, sí, ando en la carne, vivo como todos ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Me traslado, ¿cierto? Ando en camello, ando a caballo, no vuelo. Bendito es el nombre del Señor. Porque muchas veces, mi hermano, muchas veces se puede tener el mal concepto, ¿cierto?, de que
las personas espirituales no son normales, no tienen necesidades comunes y corrientes, sino que son prácticamente como ángeles. Ese es un error, mi hermano, que se ha cometido entre nosotros durante mucho tiempo, de pensar que el pastor o el predicador, ¿cierto?, es prácticamente un ángel que no tiene necesidades como nosotros las tenemos, ¿cierto?, como el común de los cristianos o de las personas los tenemos. Una vez me acuerdo que me topé con un niñito de la iglesia, el nieto de mi hermana Eva, hace tiempo atrás ya. Estábamos en el mall, y habíamos ido con Benjamín, y estábamos comiendo algo ahí, algo sano ahí en McDonald's, y mientras estábamos escuchando una orquesta sinfónica que estaba tocando música de película. Y estábamos ahí, y de repente yo voy y me encuentro a Bastián, ¿cierto? Y Bastián abrió los ojos. Bastián tenía 7 años tal vez en ese tiempo, abrió los ojos y me dijo, ¿usted también viene al McDonald's? El Señor nos bendiga, ¿ves? Como niño, ¿cierto? Se entiende, pero lamentablemente a veces hay hermanos, ¿cierto?, que se espantan porque piensan que el hombre de Dios no debiera, ¿cierto?, a lo mejor estar en este tipo de situaciones. Y tal vez Pablo, mi hermano, fue acusado, ¿cierto?, de eso, tal vez por alguna conducta, ¿cierto?, que a alguien le pareció inadecuada. Bendito sea el nombre del Señor, que le pareció poco espiritual, que le pareció carnal. Y Pablo dijo, sí, yo ando en la carne, yo como, yo tengo sed, yo viajo, voy para acá, para allá, comparto con amigos, estoy en la casa, ¿cierto? Ciertamente el Espíritu Santo del Señor llenaba al apóstol Pablo y toda la vida del apóstol Pablo era conducida y era dirigida por el Señor, y todo en él era maravilloso, hermano, pero era un hombre. Y entonces, mi hermano, Pablo dice, por supuesto que ando en la carne, quiere decir, vivo en el cuerpo, ando como ser humano, como todas las personas. Hoy en día diríamos, tengo deudas que pagar, ¿cierto? Tengo cuentas que pagar, tengo que trabajar, tengo que educar a mi hijo, tengo que hacer, ¿cierto?, las labores en mi trabajo, algunas en la casa, tengo que trasladarme, me subo a la micro, ¿cierto?, me voy en un auto, como toda la gente común y corriente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Esto es lo que quiere decir aquí Pablo, sí. Dice, pues aunque andamos en la carne, dice, pero no militamos según la carne. Dios nos bendiga. Ahora Pablo introduce otro término, otra palabrita, que es militar. Militar, ¿cierto?, significa y tiene relación, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la guerra, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con un servicio comprometido. La gente de los partidos políticos también se llaman militantes, ¿verdad? Son personas que pertenecen y están comprometidas a un bando en específico. Un militar es uno que pertenece, ¿cierto?, a un ejército, una persona que milita, ¿verdad? Nosotros, fíjese, nosotros como creyentes, como cristianos, hoy día, nosotros pertenecemos a la iglesia militante, ¿verdad? Somos la iglesia que está luchando día a día. Somos la iglesia que todavía no alcanza la gloria eterna, ¿verdad? Porque los que ya están con el Señor, ellos son la iglesia triunfante. Nosotros somos la iglesia militante, aquí todavía estamos, pero somos parte de la iglesia y tenemos un compromiso. Andamos, ¿cierto?, comprometidos con el estandarte del Evangelio, militamos. Y dice Pablo, andamos según la carne, es decir, vivimos como todo ser humano, común y corriente, pero todos los aspectos de nuestra vida los vemos de una perspectiva diferente.
El cristiano, mi hermano, tiene necesidades como todos, andamos probablemente en los mismos lugares, ¿cierto? Probablemente, ¿cierto? Usted va a comprar al centro, cuando estaba el mall, usted iba al mall, ¿cierto? Cuando alguien, en el verano, alguien va a la playa, va, ¿verdad? Actividades, ¿cierto? Comunes y corrientes de nuestra vida. Pero, mi hermano, todas las cosas de la vida nosotros las vemos y las vivimos en una perspectiva diferente. Las vemos desde una perspectiva espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que se refiere Pablo. Dice, nosotros andamos en carne, vivimos como ser humano, pero no militamos según la carne. No luchamos de acuerdo a la carne. ¿Qué es la carne? La carne es lo natural. La carne es lo no espiritual. La carne es, ¿cierto? Lo que tiene límites. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. En este caso, nosotros estamos inmersos en una vida espiritual. Y una vida espiritual no se puede vivir con las capacidades normales y naturales que tiene una persona. El Evangelio dice, no se puede discernir solamente de manera intelectual, sino que se debe discernir espiritualmente. Entonces, mi hermano, yo pienso, razono, por supuesto, y yo leo la Biblia y razono y hay cierto un ejercicio mental. Sin embargo, yo nunca podría entender, usted nunca podría entender lo que dice la Escritura si el Espíritu Santo de Dios no está en usted y no le da el entendimiento. Hay que leer, por supuesto, hay que leer. Hay que estudiar, hay que repasar una y otra vez, no entiendo, otra vez leo, no entiendo, otra vez leo. Eso, mi hermano, lo hace usted, ¿cierto? Con su ojito, con los ojos que toda gente tiene, ¿verdad? Lo procesa con su mente, con la mente que todos tenemos. Pero ¿cuál y qué hace la diferencia? El Espíritu Santo de Dios, que le da el poder y la gracia para comprender y para entender lo que el Señor le dice a su vida y a su corazón. Y esto, mi hermano, es la diferencia con la gente, con las personas que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios y que vive la vida sin Dios. Y dentro de eso, mi hermano, hay personas religiosas que viven su vida sin Dios, que hacen eventos, que planifican, que viajan, que son líderes, que están en puestos aquí y allá, que son incluso algunos pastores o tienen algunos cargos o algunas cosas, mi hermano, pero andan en la carne. ¿Por qué? No porque se comporten mal o porque vayan a lugares que no deben ir, tal vez no, sino porque hacen las cosas humanamente, porque ejercen su ministerio de acuerdo a sus capacidades humanas y no según el poder de Dios. Y Pablo dice, si yo hiciera eso, si yo ejerciera mi ministerio con mi capacidad humana, yo no llegaría ni a la esquina. Dice, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué Pablo no militaba según la carne y no usaba armas carnales? Porque en esta guerra espiritual, en esta lucha, ¿cierto? Y en esta milicia que nosotros tenemos, mi hermano, como hijo de Dios, las armas carnales son insuficientes. La fuerza de voluntad, mi hermano, para nosotros no es suficiente. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios, por ejemplo, para resistir la tentación, para poder servir al Señor, para usted poder, mi hermano, orar al Señor. Usted necesita mucho más que la fuerza de voluntad. Usted necesita ser impulsado por el Espíritu de Dios a la oración. Usted necesita ser, mi hermano, impulsado por el Espíritu de Dios a la búsqueda del Señor, en la palabra del Señor, a juntarse, a escuchar la palabra del Señor, a hacer lo bueno, a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que es correcto.
Usted necesita el Espíritu Santo de Dios para poder hacer estas cosas, para poder obedecer la palabra de Dios, para cumplir con los mandamientos. Usted necesita el poder del Espíritu Santo. Si usted, mi hermano, lo hace de una manera carnal o trata de hacerlo con su fuerza de voluntad, mi hermano, nunca va a ser suficiente, porque esto es carnal. Y dice que la carne, dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Humanamente, nosotros no queremos obedecer a Dios, pero el Espíritu Santo, que es Dios mismo dentro de nosotros, el Espíritu Santo sí quiere que nosotros nos sometamos a Dios y nos llama y nos impulsa a acercarnos al Señor, a obedecerle a Dios, amar a Dios con nuestro corazón, amar a nuestro prójimo. Bendito es el nombre del Señor. A llevar, ¿cierto?, el Evangelio a otras personas, a poder predicar el Evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Esto es algo que no se puede hacer con armas carnales. Necesitamos armas que sean, dice Pablo, poderosas en Dios. No sirven las armas nuestras. Es muy bueno tener inteligencia, pero no es suficiente para servir a Dios. Es muy bueno tener memoria, es útil, pero no es suficiente para servir a Dios. Es muy bueno tener ciertas capacidades, tener creatividad, ser una persona, como decían antiguamente, ¿cierto?, escurrida, ser una persona inteligente, con iniciativa. Es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos la gracia de Dios para luchar, ¿cierto?, en esta vida espiritual. Fíjense, aquí tengo algunas notas. Dice, Pablo en el fondo está diciendo de que nosotros, ¿cierto?, llevamos una vida normal, pero Pablo dice que él y sus compañeros no militan en la carne, es decir, que la manera en que ellos luchan y se enfrentan al día a día tiene una perspectiva distinta. Por lo tanto, requiere de una clase de armas que sean superiores a las armas carnales. Yo necesito más que inteligencia para poder entender la palabra del Señor. La inteligencia no es suficiente. Hay personas muy inteligentes que no entienden la Escritura correctamente. Son personas brillantes. La persona más inteligente del último tiempo, mi hermano, un científico que falleció, un matemático que falleció hace un par de años, mi hermano, él ni siquiera creía en Dios. La inteligencia no le sirvió para comprender el misterio que él andaba buscando. Él descubrió el asunto de los agujeros negros, ¿cierto?, y un montón de cosas, escribió libros de ciencia maravillosos, pero él nunca pudo ver a Dios. ¿Por qué? Porque no se puede ver con estos ojos carnales. Porque no se puede comprender con esta mente carnal. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine los ojos, nos abra la mente y el corazón para ver lo que Dios realmente nos muestra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Las armas que son recursos o herramientas, cuando son carnales, son ineficaces. Mi hermano, hoy en día muchas iglesias y muchos hermanos están luchando esta batalla, la están peleando con armas carnales. Ganan, entre comillas, ganan almas a través del entretenimiento, por ejemplo, a través de la música. Atraen personas y llenan templos, llenan iglesias, pero a través del entretenimiento. Algunos otros, mi hermano, más conservadores, ¿cierto? Más conservadores, que no les gustan las luces y los fuegos artificiales, lo hacen con otras armas carnales, con el miedo y la culpa. Bendito es el nombre del Señor. También son armas carnales. El Evangelio está justo en el medio. Bendito es el nombre del Señor. No es ni de un lado ni del otro. No los vamos a traer, ¿cierto?, con comida
no los vamos a traer con luces, bendito sea el nombre del Señor. Tampoco los vamos a asustar para que corran a la iglesia, porque ese no es el método de Dios. El evangelio del Señor Jesucristo es el arma que nosotros tenemos para poder derribar, como dice aquí Pablo, dice destruir fortalezas. ¿Qué fortalezas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué fortalezas? Son, mi hermano, como lo dice más adelante, argumentos, son pensamientos que están enquistados en el mundo, en la gente. El hombre, el ser humano piensa y esa mente, mi hermano, no le permite a él poder entender las cosas de Dios porque es una especie de caja cerrada que está estructurada y que tiene una serie, mi hermano, de defensa contra el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Se ha dicho, mi hermano, que los peores incluso son las personas que más saben, son las personas muchas veces más endurecidas, porque están como vacunadas, crean anticuerpos y rechazan la palabra de Dios. ¿Cómo la rechazan? Dicen, no, sí, yo sé eso. Si yo he estudiado, yo me sé la Biblia, si yo también predicaba. Y cuando usted va y le dice algo, mi hermano, eso inmediatamente actúa, ¿cierto?, como un anticuerpo que rechaza la palabra del Señor porque están endurecidos. Algunos hermanos antiguos, mi hermano puritanos, en Inglaterra decían, el mismo sol que derrite el hielo, también endurece al barro. Muchas personas, mi hermano, son endurecidos, mi hermano, y reciben la palabra del Señor, pero la usan a su conveniencia. Dios tenga misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos nosotros el Espíritu Santo de Dios, necesitamos la palabra del Señor viva, porque la palabra de Dios lleva en sí el Espíritu Santo de Dios para poder destruir esas fortalezas que están en la mente de la persona. Hay, mi hermano, cosas que están en la mente del hombre, argumentos. Y la persona a usted le predica y parece que no le escuchara. Usted le habla y las cosas pasan, como decía, ¿cierto?, la mamá, a ti te entra por una oreja y te sale por la otra, ¿cierto? Así mismo, hay muchas personas con las cuales probablemente nosotros hablamos y les pasa esto mismo, porque tienen una fortaleza en su mente. Hay un pensamiento satánico, un pensamiento humano y carnal que les impide recibir el evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Pero aún así, nosotros, mi hermano, llevamos este tesoro precioso del evangelio. Esta semilla preciosa nosotros tenemos que sembrarla en el corazón y tenemos que hacerlo con interés. Y si muchas personas ustedes la van a rechazar y usted a lo mejor piensa, no, es que esa persona es muy católica, nunca me va a escuchar. Dice, nosotros tenemos armas que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. El Señor puede destruir todas esas doctrinas falsas que tienen en el corazón de una persona, testigo de Jehová, mormón, católico, musulmanes. Mi hermano, para el Señor no hay imposible, no hay imposible. El Señor es poderoso y las armas que Dios nos ha entregado, que es la palabra del Señor, es el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio es poderoso para derribar todas las fuerzas y todos los argumentos. Hoy día, mi hermano, ¿usted sabe cuál es la religión que tiene más éxito el día de hoy? ¿Usted sabe cuál es la religión que está viviendo un verdadero avivamiento el día de hoy? El ateísmo. El ateísmo es la religión que está teniendo más éxito y está teniendo más convertidos el día de hoy. Pregunte usted por ahí, ¿cierto?, entre sus amistades, vea usted a los jóvenes en los colegios, en las universidades.
y dicen, no, yo creo en la ciencia, ¿verdad? Ese es el escudo que usan, y es una fortaleza. Y dicen, yo creo en la ciencia, pero ignoran que la ciencia la creó Dios, y que la ciencia y el verdadero conocimiento proceden del Señor. ¿Por qué? Porque están engañados. Hay fortalezas en ellos, en su mente, en sus corazones. Pero nosotros tenemos el Evangelio que es poderoso para derribar esas fortalezas. Dice, tenemos armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Usted dice, no, yo jamás me metería a hablar con un testigo de Jehová, yo mejor no les abro la puerta, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Porque no, los testigos de Jehová no sé. Algunos, mi hermano, y le entiendo, ¿cierto? Algunos dicen, no, yo le tengo miedo porque capaz que me den vuelta, ¿cierto? Pero nosotros, mi hermano, por misericordia al Señor nos muestra al verdadero Dios, nos muestra al verdadero Cristo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y no se trata de ponernos a pelear con ellos, pero si usted tiene una oportunidad de poder, de alguna manera, con humildad, con mansedumbre, poder predicarles el Evangelio y dejarlo, como decimos nosotros, con el tejo pasado, ¿cierto? Pensando, ya mi hermano, usted ha hecho algo. Porque este Evangelio, mi hermano, como lo dice el mismo Pablo en la carta a los Romanos, es poder de Dios. Este Evangelio es poderoso para derribar argumentos, para sacar del error, para sacar de las tinieblas, para convertir al sencillo, al ignorante. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. No nos avergoncemos porque este Evangelio es poderoso para hacer esto. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es para derribar, mi hermano, argumentos. La lucha está en la mente y en el corazón de las personas. Es ahí, mi hermano, donde creemos o dejamos de creer. Es ahí, mi hermano, donde recibimos lo que es correcto o recibimos, ¿cierto?, el engaño y el error. En la mente y en el corazón recibimos la verdad para ser salvos, o por otro lado le abrimos la puerta al engaño y a la mentira que nos llevan a la perdición. Ahí está la lucha, ahí está la batalla. Bendito es el nombre del Señor. Los argumentos que las personas tienen, dice, argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy día estamos en un tiempo particularmente soberbio. La gente es de manera extraordinariamente orgullosa. Bendito es el nombre del Señor. No aceptan, ¿cierto?, el Evangelio porque les parece que le quita su libertad, porque les parece que les quita su libertad de pensamiento, su libertad de conducta. Bendito es el nombre del Señor. Porque esos son los argumentos que ellos tienen en sus corazones, están engañados. Ellos piensan que son libres, pero no saben que son esclavos de Satanás. Bendito es el nombre del Señor. Ignoran que están esclavizados. Mi hermano, cuando mi madre una vez, yo tenía unos 16 o 17 años, mi madre me dice, hijo, vamos a misa. Le digo, no, yo no quiero ir, no quiero ir a misa. Pero hijo, ¿por qué no? No, es que yo no creo en Dios. No creo en Dios, le dije. Y mi mamá me dice, pero entonces, eres satánico. Y yo le dije, no, mamá, yo no creo ni en Dios ni en el diablo. Y ese es el argumento, mi hermano, que no solamente yo tenía, probablemente mucha gente piensa igual. No existe Dios, no existe el diablo, no existe el infierno, no existe el cielo, no hay nada. ¿Y por qué tienen ese pensamiento? Porque ese pensamiento les hace sentir paz y les hace sentir calma. ¿Qué va a pasar cuando se mueran? Nada. ¿Quién me va a juzgar? Nadie, porque Dios no existe.
Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia. Pero están engañados, están autoengañados porque tienen ese pensamiento únicamente para poder sentirse tranquilos de que no van a ser juzgados y no van a ser castigados. Bendito sea el nombre del Señor, pero la verdad es otra. La verdad es otra. La verdad es que si no pertenecemos a Dios, pertenecemos a Satanás. Que si no servimos a Dios, entonces servimos a Satanás. No hay un punto medio. Nadie es un alma libre que anda por ahí, ¿cierto? Y que hace lo que quiere realmente. O servimos a Dios, o entonces con nuestra mente y con nuestro corazón y con nuestro cuerpo servimos al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos la palabra del Señor, esta arma poderosa que derriba argumentos. Mi hermano, es el gran poder de Dios. La palabra del Señor, dice Hebreos 4:12, que es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne, dice, el pensamiento, que discierne, dice, las intenciones del corazón, que llega hasta los tuétanos, que discierne, separa. Bendito es el nombre del Señor, que hace que usted, mi hermano, pueda verse reflejado en la palabra de Dios, que hace que una persona pueda verse humillado por el Señor, porque Dios le muestra su condición. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido desnudados o escudriñados por la palabra del Señor mientras leemos o mientras escuchamos la palabra del Señor en la iglesia o por estos medios? ¿Cuántas veces Dios no nos ha humillado y no nos ha dicho, mira lo que estás, mira lo que te pasa, mira lo que está pasando en tu corazón? Mira cómo está tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa para derribar todo lo malo que se ha construido en su mente y en su corazón, todo lo malo que ha sido construido, que se ha convertido en fortaleza, pero la palabra de Dios es poderosa para derribar todas esas torres, mi hermano, que están en su corazón y en su vida, en su alma, que le están impidiendo ver la gloria de Dios, que le están impidiendo servir al Señor como Dios quiere que le sirvamos, como Dios quiere que le amemos. Bendito es el nombre del Señor. La palabra de Dios es poderosa para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Esta palabra del Señor es la que va abriendo el camino. Cuando nosotros, mi hermano, tenemos que ir a predicar el Evangelio, cuando nosotros, ayer, ¿cierto? Facebook me recordaba que ya se cumplía un año de la última vez que fuimos a Tocopilla. Mi hermano, cuando vayamos, cuando volvamos de nuevo, esa palabra, la palabra poderosa del Señor, que derriba fortalezas, que humilla al orgulloso, esa palabra del Señor tiene que ir en nuestros labios, en nuestros corazones, tiene que ser nuestro estandarte, porque con ella vamos a vencer, con ella vamos a ganar esa batalla, con ella vamos a ganar almas. No solo con música bonita, no con luces, con la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos dé la gracia, que el Señor nos fortalezca, nos ayude, y que esta palabra poderosa de Dios también derribe fortalezas dentro de nosotros mismos. Cosas, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo, que hacen que yo sea rebelde a Dios en algo. Mi hermano, si hay algún pensamiento, alguna fortaleza, si hay algún argumento altivo que está dentro de mi corazón, necesita ser desechado. El único que lo puede sacar, derribar y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo es la palabra del Señor. ¿Cómo yo llevo un pensamiento que es rebelde? Yo tengo un pensamiento, a lo mejor, ¿cierto? En algún aspecto puedo tener algún pensamiento que se está rebelando aparte de la palabra del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Señor, ¿quién manda aquí? ¿Tu palabra o mi criterio? ¿Quién manda aquí? ¿Tu palabra o mi experiencia? Tu palabra. Tu palabra es superior a mi experiencia.
No, es que yo siempre he hecho esto, es que siempre me enseñaron así. La palabra del Señor es superior a mi experiencia. La palabra del Señor es superior a mi criterio. No es que yo opino que esto es mejor, que da mejor resultado. Lo que pasa es que si lo hacemos de otra manera, ¿quién manda? ¿La palabra del Señor o mi criterio, mi visión? Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es la que manda y eso es lo que tenemos que tomar la decisión hoy día. Hoy día, Señor, tu palabra manda. No más lo que pienso yo, no más lo que piensa el mundo, no más lo que me dicen los amigos, no más lo que dice la tele, no más lo que dice la radio. Señor, tu palabra manda. Derriba, Señor, derriba nuestras fortalezas. Señor, derriba nuestros argumentos altivos que nos están impidiendo ver a Cristo como es. Y que todo sea llevado cautivos ante Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y para mi Dios sea la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Gracias.